La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí, quien había sido sentenciada a 79 años de prisión, esto en el 2011. ¿Qué misterios salen a la luz después de que Juana Hilda González Lomelí fuera puesta en libertad el 11 de junio de 2025, luego de pasar casi 20 años presa en una cárcel federal? Se dice que una investigación exhaustiva, dirigida por el decidido Omar García Harfuch, ha destapado un caso lleno de contradicciones, influencias y dudas que vienen desde aquella terrible noche del 11 de julio de 2005. La desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda dio inicio a una historia que convirtió a su madre, Isabel Miranda de Wallace, en una persona polémica, mientras las versiones oficiales se esfuman sin dejar rastro. ¿Estamos viendo el derrumbe de un montaje legal o el regreso de una justicia que se había negado durante mucho tiempo? Personas conocedoras del caso insinúan que la liberación de Juana Hilda podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande, una red de engaños, maltratos y ambiciones que ha tenido a México en tensión. Desde las calles llenas de carteles que pedían justicia hasta los lugares de poder donde se formaron alianzas dudosas, este informe revelará cada detalle de un enigma que ha durado casi 20 años. La muerte de Isabel el pasado 8 de marzo de 2025, en condiciones que todavía generan sospechas, agrega un elemento siniestro a la historia. ¿Fue una muerte natural o una escapatoria oportuna? Mientras tanto, la participación de García Harfuch ha puesto en evidencia a un sistema de justicia débil, con consecuencias que podrían liberar a otros presos o reabrir asuntos que muchos preferirían mantener enterrados. Prepárense para conocer un caso que combina tragedia personal, corrupción del gobierno y la búsqueda desesperada de la verdad. Mantenga la atención, porque lo que se descubre esta noche podría cambiar todo. Sigan con nosotros para entrar en este laberinto de misterios. Dale me gusta y comenta si crees que todo fue una cortina de humo o, como le dicen los conocedores, caja china. Regresemos al inicio, a esa noche del 11 de julio de 2005, cuando la calma de la Ciudad de México se rompió bajo una sombra de dudas. Era una tarde de mucho calor, normal del verano, cuando Hugo Alberto Wallace Miranda, un joven de 31 años con una cara que pocos conocían, pero que pronto se haría famosa, desapareció sin dejar huellas cerca de Plaza Universidad, un centro comercial muy visitado en el sur de la capital. Este hombre, al que algunos describían como carismático y con espíritu de negocio, vivía una vida que, por fuera, parecía perfecta, pero que al revisarla con cuidado mostraba problemas serios. Hugo era hijo de Isabel Miranda de Wallace, una mujer de clase media que había levantado un negocio próspero en publicidad exterior con su empresa Showcase, una red de anuncios gigantes que se veían por toda la ciudad. Pero detrás de esa imagen de familia exitosa, aparecieron rumores de un pasado turbio. Reportes secretos, que salieron a la luz años más tarde, señalan que Hugo tenía antecedentes criminales por traficar refacciones de motocicletas, con al menos 2 arrestos antes de 2005. Amigos cercanos y una exnovia, Claudia Muñoz, admitieron en privado que él mismo reconoció estar metido en problemas peligrosos que lo ponían en riesgo, aunque los detalles siempre se mantuvieron ocultos. ¿Era Hugo un simple empresario o una pieza en un juego más complicado, quizás relacionado con deudas del crimen organizado, como se rumoreó con el nombre de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie? Esa noche, Hugo salió solo, según la versión oficial, para ver una película o cenar con amigos, algo normal para un joven de su edad en la activa capital. Pero cuando pasaron las horas y no volvió a casa, empezó la preocupación. Isabel, con un instinto de madre agudizado por la experiencia, comenzó a llamar a su teléfono sin recibir respuesta, una llamada tras otra que se perdía en la nada. La desesperación creció hasta que, el 13 de julio, acompañada por familiares y con el apoyo de su esposo, José Enrique Wallace, puso una denuncia ante la Procuraduría General de la República por desaparición y posible secuestro. El sistema judicial se activó, pero lo que parecía un caso común pronto se convirtió en una tormenta mediática y política que dejaría heridas que no sanarían. Las primeras horas fueron clave. La Policía Federal Investigativa buscó el último lugar donde se había visto a Hugo, pero los testigos eran pocos y las pistas
confusas. Algunos vecinos dijeron haber visto una camioneta abandonada a unas cuadras de un edificio en la colonia Insurgentes Mixcoac, lo que llevó a las autoridades a un departamento en la calle Peregrinos. Sin embargo, la búsqueda inicial el 15 de julio no encontró pruebas claras, solo un silencio preocupante que alimentó las teorías. ¿Fue esta la noche en que un hombre desapareció o el momento en que comenzó a crearse un engaño elaborado? Los días que siguieron mostrarían que este caso estaba destinado a ser importante, llevándose por delante a inocentes y mostrando las fallas de un sistema judicial que estaba a punto de colapsar. Volvamos al verano de 2005, cuando la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda provocó una búsqueda que pronto se llenó de misterios. Las autoridades, presionadas por la creciente preocupación de Isabel Miranda de Wallace, pusieron su atención en un departamento ubicado en la calle Peregrinos, número 6, en la colonia Insurgentes Mixcoac. Lo que encontraron ahí, o mejor dicho, lo que no encontraron, sería el comienzo de una historia que, con el tiempo, se vendría abajo por las dudas. La primera búsqueda, realizada el 15 de julio de 2005 por agentes de la Policía Federal Investigativa, fue un fracaso total. Los oficiales entraron al lugar esperando hallar pistas de Hugo, siguiendo el testimonio de un vecino que dijo haber escuchado ruidos raros y visto a hombres cargando algo que parecía un cuerpo la noche de la desaparición. Pero el departamento estaba perfecto. Ni una gota de sangre, ni señas de pelea, ni un solo objeto que conectara el lugar con el caso. Este vacío inicial creó más confusión, dejando a las autoridades con más dudas que respuestas. ¿Se habían equivocado de lugar o alguien había limpiado la escena con mucho cuidado? Los meses pasaron sin avances importantes y la falta de una llamada pidiendo dinero, algo común en casos de secuestro, hizo crecer las sospechas. Entonces, en un cambio que parecía de película, el 18 de enero de 2006, una segunda búsqueda encontró una pista que parecía clave: una gota de sangre escondida bajo una alfombra en el baño. Esta pequeña evidencia fue enviada al laboratorio de la PGR, donde, según el reporte oficial, el ADN coincidió con el perfil genético de Hugo Alberto, comparado con una muestra de su supuesto padre, José Enrique Wallace. La fiscalía anunció que esta gota era la prueba definitiva de que Hugo había sido asesinado en ese lugar, probablemente durante una pelea que terminó en su muerte por paro cardíaco, seguido de un descuartizamiento con una sierra eléctrica. Sin embargo, el manejo de esta evidencia ha sido muy cuestionado, con expertos preguntándose cómo una sola gota pudo durar meses sin contaminarse en un departamento aparentemente limpio. Aún más preocupante fue el descubrimiento de que el ADN también coincidía parcialmente con Isabel y José Enrique, lo que despertó sospechas de manipulación o colocación intencional. Estudios independientes, revelados años después, sugieren que la muestra pudo haber sido alterada o puesta ahí a propósito, un detalle que la PGR nunca investigó bien. Además, registros bancarios mostraron que la tarjeta de crédito de Hugo fue usada 9 días después de su supuesta muerte, el 20 de julio de 2005, en un negocio en el centro de la ciudad. Un hecho que Isabel no reportó ni trató de investigar con videos de seguridad. ¿Fue esto un olvido o una pista que se ignoró a propósito? La historia oficial se basó en esta gota de sangre, presentada como la base que justificaba arrestar a los acusados. Sin embargo, la falta de un cuerpo, la ausencia de testigos directos y las contradicciones en los testimonios iniciales, los vecinos que dijeron haber visto algo, nunca fueron encontrados para declarar oficialmente. Plantaron las semillas de la duda. Personas cercanas al caso murmuran que esta evidencia fue el primer elemento de un castillo construido sobre terreno inestable, un montaje que resistió años hasta que las fallas comenzaron a notarse. ¿Qué se esconde detrás de esta prueba tan débil? ¿Y quién tuvo el poder de moldearla según le convenía? Volvamos al año 2006, cuando Isabel Miranda de Wallace, movida por un dolor que parecía no tener fin, convirtió su desesperación en una fuerza imparable, comenzando una lucha que cambiaría el curso de este misterio. Pero detrás de su posición como símbolo de justicia, se ocultan sombras que sugieren una manipulación profunda del sistema judicial.
un poder que pudo haber moldeado la verdad según le convenía. Después de la desaparición de su hijo Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005 y el descubrimiento de la polémica gota de sangre en 2006, Isabel se negó a esperar sin hacer nada a las autoridades. Con una determinación que llegaba a la obsesión, lanzó una campaña mediática nunca antes vista que llenó las calles de la Ciudad de México con anuncios gigantes. Estos carteles, pagados por su empresa de publicidad exterior Showcase, mostraban las caras y nombres de los supuestos culpables: Juana Hilda González, César Freire Morales, los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, junto a recompensas de hasta 250,000 pesos por información. Esta estrategia no solo puso el caso en los titulares de todos los noticiarios, sino que también rompió la presunción de inocencia, convirtiendo a los acusados en blancos públicos antes de cualquier juicio. El 15 de marzo de 2006, Isabel hizo un movimiento dramático al entregar personalmente a Alberto Castillo Cruz a las autoridades, un acto grabado por las cámaras que fortaleció su imagen como una madre valiente, dispuesta a todo por justicia. Esta acción, combinada con su habilidad para mover multitudes a través de entrevistas llenas de emoción y firmeza, la llevó a la fama nacional. En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, un reconocimiento que legitimó su lucha y la unió con las políticas de mano dura contra el crimen. 2 años después, en 2012, el Partido Acción Nacional la propuso como candidata ciudadana a jefa de gobierno de la Ciudad de México, un movimiento que, aunque no ganó, consolidó su posición como figura política influyente. Sin embargo, detrás de este éxito aparecen señales de una red de influencias dudosas. Reportes periodísticos de Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga señalan que Isabel mantuvo una relación cercana con Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública y ahora acusado de lazos con el narco, lo que pudo haberle dado acceso especial a recursos policiales y judiciales. Documentos filtrados sugieren que su colaboración con la PGR incluyó dar prioridad a líneas de investigación que apoyaban su versión, mientras se ignoraban pistas que apuntaban a la posible supervivencia de Hugo, como el uso de su tarjeta de crédito días después de la desaparición. Además, su fundación Alto al Secuestro, creada para apoyar a víctimas, recibió fondos del gobierno y donaciones privadas, alimentando rumores sobre un posible uso político del caso durante el gobierno de Calderón. La influencia de Isabel no se limitó a los medios y las autoridades. Testimonios de los acusados, como Jacobo Tagle, aseguran que ella estuvo presente en interrogatorios, ejerciendo presión psicológica para obtener confesiones. Esta acusación, aunque no comprobada en los tribunales, ha sido respaldada por informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que documentan irregularidades en los procedimientos. Fuentes dentro del sistema judicial murmuran que su poder fue más allá de las instituciones, moldeando un caso que, con el tiempo, mostraría fallas imposibles de ignorar. ¿Fue Isabel una madre heroica que luchó contra la indiferencia oficial, o una creadora de un montaje que sacrificó vidas por su propia redención? Las respuestas, por ahora, permanecen atrapadas en las sombras de un sistema que ella misma ayudó a mover. Ahora exploramos el núcleo de un sistema de justicia que, influenciado por la versión de Isabel Miranda de Wallace, condenó a personas inocentes usando técnicas que aterran. Lo que muestra este informe no es únicamente una historia de justicia que falló, sino un relato de maltratos que pudieron decidir el futuro de varios sentenciados. El proceso cambió radicalmente en enero de 2006, cuando Juana Hilda González Lomelí, entonces de 32 años, fue arrestada por la Procuraduría General de la República como supuesta figura central en el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Los fiscales la identificaron como el señuelo, la persona que, según la teoría oficial, llevó a Hugo al apartamento de la calle Peregrinos mediante mentiras o seducción. Durante su detención, Juana Hilda firmó una confesión impactante el 12 de enero de 2006, narrando cómo Hugo murió en una pelea. Fue cortado con una sierra eléctrica en el baño y sus restos fueron tirados en bolsas de basura. Esta declaración, mostrada como la base fundamental del proceso,
parecía completar el rompecabezas de una organización criminal que abarcaba a César Freire Morales, los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín. No obstante, años más tarde, en 2010, Juana Hilda cambió su versión en un llamado desesperado desde la cárcel. En una sesión ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que su confesión fue obtenida bajo tortura severa durante su arraigo entre febrero y abril de 2006. Relató interrogatorios donde sufrió golpes, incluyendo violencia sexual y amenazas directas contra su hija pequeña, de solo 10 años, quien fue usada como mecanismo de presión. «Me rompieron con el terror por mi niña», declaró llorando, un testimonio que coincidió con otros acusados. César Freire contó cómo fue golpeado repetidamente y engañado con la falsa noticia de la muerte de su hermana para obligarlo a confesarse, un hecho que, paradójicamente, ocurrió después por el estrés. Brenda Quevedo denunció encierro y amenazas continuas, mientras Jacobo Tagle afirmó que Isabel Miranda estuvo presente en al menos una sesión, exigiéndole que confesara mientras los oficiales lo golpeaban. Estas denuncias tuvieron apoyo en un documento de la CNDH publicado en 2023, la recomendación OBUG 127, que registró violaciones serias al proceso legal, incluyendo torturas sistemáticas y uso de prejuicios de género para justificar las detenciones. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, en su resolución de 2020, pidió la liberación de Brenda Quevedo, una petición que se cumplió parcialmente en junio de 2024 con su salida bajo supervisión judicial. Estudios independientes, como los hechos por la Universidad Nacional Autónoma de México, confirmaron heridas que coincidían con las denuncias, indicando que las confesiones fueron creadas bajo presión extrema. Fuentes dentro de la PGR de esa época, ahora anónimas, admiten que las instrucciones venían de niveles superiores, motivadas por la influencia de Isabel y su círculo de contactos, incluyendo a Genaro García Luna, entonces director de la AFI. El proceso se debilitó más cuando se descubrió que las evidencias físicas, como la gota de sangre y una licencia de manejo hallada en el apartamento, no tenían una cadena de custodia confiable, reforzando la idea de una manipulación. Los acusados, condenados entre 2010 y 2011 a sentencias que sumaban décadas. Juana Hilda recibió 78 años, César más de 100. Pasaron años en condiciones terribles, gritando su inocencia, mientras el sistema los sepultaba en vida. ¿Fueron estas condenas el costo de una verdad forzada o el resultado de un error judicial gigantesco? Las respuestas, todavía cubiertas por la incertidumbre, sugieren que el caso Wallace podría reflejar las partes corruptas de México, donde la justicia se rindió ante el poder. A casi 20 años de la desaparición de Hugo Alberto Wallace, las versiones alternativas han surgido como un ácido que destruye la historia oficial, dejando a México partido entre la confianza en una madre guerrera y la duda de un engaño gigantesco. Prepárense para conocer los rumores más perturbadores que han movido este caso. Desde los primeros días, después de la desaparición de Hugo, el 11 de julio de 2005, las contradicciones empezaron a generar sospechas. Uno de los rumores más atrevidos viene de José Luis Moya, un empresario que trabajó al principio con Isabel Miranda de Wallace en la búsqueda de su hijo. En una declaración impactante, el 15 de octubre de 2007, Moya dijo tener evidencias de que Hugo estaba vivo y escondido bajo un programa de protección de testigos de Interpol. Según su versión, Hugo se contactó en secreto con una amiga íntima, Laura Domínguez, y hasta se encontró con ella en un aeropuerto en 2006. Meses después de la fecha de su supuesta muerte. Moya planteó que Hugo había huido de deudas con el crimen organizado, posiblemente con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, un narcotraficante temido en esa época, y que Isabel montó el caso para protegerlo. Aunque la PGR rechazó estas afirmaciones por falta de pruebas sólidas, el testimonio de Laura, quien dijo haber visto a Hugo con una nueva identidad, nunca fue investigado completamente, dejando una nube de incertidumbre constante. Otro lado de la especulación llegó por parte de periodistas de investigación como Anabel Hernández y Ricardo Rafael.
Hernández, en sus reportajes para Proceso, señaló que el ADN de la gota de sangre encontrada en Peregrinos coincidía parcialmente con Isabel y José Enrique Wallace, no directamente con Hugo, sugiriendo una posible colocación falsa. Rafael, en su libro Fabricación, publicado en 2025, fue más allá al revelar que Hugo no era hijo biológico de José Enrique, sino de Carlos León Miranda, primo de Isabel, lo que anula la comparación genética usada por la PGR. Esta revelación, apoyada por documentos del registro civil, sugiere que la prueba principal del caso podría ser un montaje. Además, registros bancarios muestran que la tarjeta de crédito de Hugo fue utilizada el 20 de julio de 2005 en una tienda del centro, y su línea telefónica recibió una llamada el 1 de noviembre de ese año, hechos que Isabel nunca aclaró ni investigó, alimentando teorías de que Hugo pudo haberse escapado. La muerte de Isabel el 8 de marzo de 2025, tras complicaciones de una operación en el Hospital ABC de Santa Fe, agregó un giro siniestro. El periodista Antonio Nieto anunció la muerte, pero la falta de un registro oficial inmediato y la rápida eliminación de sus redes sociales provocaron especulaciones. Ricardo Rafael cuestionó si fue una muerte oportuna, coincidiendo con avances judiciales a favor de los acusados, como la liberación de Brenda Quevedo en junio de 2024. Rumores de simulación o incluso venganza por parte de familias de los condenados circularon en redes, aunque sin evidencias firmes. Fuentes anónimas dentro del gobierno sugieren que Isabel pudo haber temido un derrumbe de su historia, pero el misterio sigue sin resolverse. Estas teorías no solo cuestionan la versión oficial, sino que señalan una posible alianza entre Isabel, las autoridades y figuras como Genaro García Luna, acusado de corrupción tras su arresto en 2020 en Estados Unidos. La conexión con la Barbie, quien operaba en la capital en 2005, se fortalece con el testimonio de Juana Hilda, quien afirmó haber sido presionada para conectar a Hugo con el narco, aunque sin resultado. ¿Fue el caso Wallace una pantalla para proteger a Hugo de sus deudores, un espectáculo mediático para impulsar a Isabel o una tragedia mal interpretada? Las respuestas se ocultan en un laberinto de rumores que, mientras se investigan, amenazan con tirar todo lo que se creía verdadero. Ahora exploramos el trabajo cuidadoso de Omar García Harfuch, un hombre que, desde dentro del sistema, descubrió un caso dañado por la corrupción, llevando a una decisión judicial que suena como un golpe en la historia mexicana. ¿Qué halló este secretario de Seguridad Ciudadana que pudo tumbar una historia construida con sangre y poder? El año 2025 marcó el comienzo de una nueva fase en este misterio, cuando García Harfuch, conocido por su pelea contra el crimen organizado y su supervivencia a un ataque en 2020, tomó la responsabilidad de revisar el caso Wallace a solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con un grupo de investigadores forenses y analistas legales, empezó a examinar los expedientes acumulados desde 2005, un archivo que apestaba a manipulación desde la primera hoja. Su método no fue solo técnico, fue personal. García Harfuch, con marcas que narraban su propia batalla contra la impunidad, se decidió a responder una pregunta que había seguido a México por años. ¿Qué tan hondo llegaba la corrupción en este caso? Su investigación, comenzada en enero de 2025, mostró contradicciones que parecían una telaraña tejida sin cuidado. Las confesiones de Juana Hilda González, César Freire y los otros acusados, conseguidas bajo tortura según informes de la CNDH, fueron desarmadas como pruebas sin valor. García Harfuch pidió una revisión independiente del ADN de la gota de sangre encontrada en Peregrinos, cuyos resultados, presentados el 15 de abril de 2025, confirmaron que la muestra estaba dañada y que la comparación con José Enrique Wallace era científicamente imposible, dado que Hugo no era su hijo biológico, un hecho apoyado por registros del registro civil que señalaban a Carlos León Miranda como padre. Además, siguió las transacciones de la tarjeta de crédito de Hugo, comprobando su uso el 20 de julio de 2005 y una llamada a su teléfono el 1 de noviembre. Datos que Isabel nunca investigó y que indicaban que Hugo pudo haber estado vivo después de su desaparición.
El 10 de mayo de 2025, García Harfuch entregó un informe de 300 páginas a la SCJN, detallando irregularidades como la falta de cadena de custodia de las pruebas, la influencia de Isabel Miranda de Wallace en las detenciones y la posible alianza con Genaro García Luna, quien, desde su cárcel en Estados Unidos, enfrenta cargos por corrupción. Este documento fue el impulso para que la primera sala, dirigida por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, votara por unanimidad el 11 de junio de 2025 a favor de la liberación de Juana Hilda. La Corte declaró inválidas las confesiones por tortura y las pruebas derivadas, citando violaciones serias al proceso legal, incluyendo el uso de prejuicios de género y amenazas contra la hija de Juana, de 10 años en 2006. Juana Hilda, de 52 años, salió del Centro Federal de Readaptación Social, número 16 en Morelos, alrededor de las 23:04 horas, acompañada por la Defensoría Pública Federal. Con el rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, expresó en pocas palabras: «Estoy en shock, pero agradezco a quienes lucharon por mí». Su liberación, tras 19 años y 5 meses de prisión, se dio en un momento significativo, pocos meses después de la muerte de Isabel, el 8 de marzo de 2025, un hecho que algunos conectan con la presión de un derrumbe cercano de su historia. García Harfuch, en una conferencia de prensa el 12 de junio, dijo: «La justicia no tiene límite de tiempo, pero el daño sí deja marcas». Su investigación no solo liberó a Juana, sino que abrió la puerta a revisar los casos de los otros condenados, un paso que podría cambiar la verdad detrás de este caso. ¿Qué más descubrirá esta lucha por la justicia? El futuro es incierto para los otros condenados, cuyas vidas han quedado colgadas en un vacío de cárcel y esperanza, mientras los descubrimientos de Omar García Harfuch suenan como un ruido que podría transformarlo todo. ¿Qué les espera a estos hombres y mujeres atrapados en las tinieblas de un caso que se derrumba? La salida de Juana Hilda, después de 19 años y 5 meses en el Centro Federal de Readaptación Social, número 16 en Morelos, no es un cierre, sino un inicio. Junto con ella, otros 5 acusados: César Freire Morales, Alberto Castillo Cruz, Antonio Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, enfrentan un futuro que cuelga de un hilo tras las conclusiones de la investigación de García Harfuch. Estas personas, condenadas entre 2010 y 2011 por delitos como privación ilegal de la libertad, crimen organizado y homicidio, han vivido la mayor parte de su vida adulta encerradas, muchas de ellas bajo condiciones denunciadas como terribles por organismos internacionales. César Freire, visto como el supuesto jefe del grupo, recibió una condena de más de 100 años en 2010, una sentencia que lo ha encerrado en el Ceferezo número 1 en Almoloya. Desde su celda, ha denunciado golpes constantes por parte de guardias, mientras su madre y hermana, detenidas brevemente en 2012 por intentar llevarle comida, pelean por su libertad. Los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, arrestados en 2006, cumplen sentencias de 70 y 85 años, respectivamente, en el Ceferezo número 12 en Guanajuato. A sus 40 y 42 años, muestran un desgaste físico y mental claro, con pocos contactos familiares debido a las restricciones y el rechazo que los sigue. Brenda Quevedo, traída desde Estados Unidos en 2007, estuvo más de 15 años sin sentencia definitiva, hasta su liberación bajo supervisión con brazalete electrónico en junio de 2024. Un paso que la SCJN revisa tras las nuevas pruebas. Jacobo Tagle, capturado en 2008 tras años huyendo, sigue en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, enfrentando un proceso parado desde hace más de una década. La investigación de García Harfuch, entregada a la Suprema Corte el 10 de mayo de 2025, ha abierto la posibilidad de revisar estos casos. El informe de 300 páginas detalla irregularidades constantes, confesiones conseguidas bajo tortura, pruebas dañadas y una cadena de custodia rota, apoyadas por estudios de la UNAM y recomendaciones de la CNDH.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la liberación de Juana como un progreso, pidiendo una revisión completa de los condenados. Fuentes judiciales indican que la primera sala podría tomar los casos en los próximos meses, un proceso que podría terminar en liberaciones o nuevas condenas basadas en evidencia real. Sin embargo, el camino no está sin problemas. Familias de las víctimas y seguidores de Isabel Miranda de Wallace, muerta el 8 de marzo de 2025, han organizado marchas, argumentando que liberar a los acusados ofende la memoria de Hugo. Por otro lado, los defensores de los condenados, como la Defensoría Pública Federal, ven una oportunidad para arreglar un daño histórico. El caso ha partido a la sociedad. Algunos lo consideran un ejemplo de justicia doblada por el poder, mientras otros lo ven como un recordatorio de la lucha contra el crimen. Las tensiones se intensifican con rumores de venganza, especialmente tras la muerte de Isabel, que algunos conectan a presiones internas o externas. El impacto va más allá de las celdas. Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido una investigación sobre la posible alianza de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, cuyos lazos con Isabel podrían haber influido en las detenciones. Mientras tanto, las familias de los condenados, como la de Juana Hilda, quien se encontró con sus hijas tras su liberación, piden curación, aunque el rechazo continúa. El caso Wallace, una vez un símbolo de lucha contra el secuestro, se ha vuelto un reflejo de las fallas del sistema, donde la verdad sigue siendo un premio difícil de alcanzar. ¿Liberación total o un nuevo juicio? El futuro de estos condenados cuelga de un hilo, y México espera sin respirar. La investigación de Omar García Harfuch ha iluminado un caso construido sobre bases débiles, confesiones obtenidas bajo tortura, pruebas dañadas como la gota de sangre de peregrinos y una historia oficial formada por la influencia de Isabel Miranda de Wallace. La liberación de Juana Hilda, tras 19 años y 5 meses de prisión, marca un triunfo tardío de la justicia, pero también un recordatorio doloroso de los errores del pasado. Los otros condenados, César Freire, los hermanos Castillo Cruz, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, esperan en sus celdas, con sus casos esperando revisión por la Suprema Corte, un proceso que podría liberarlos o condenarlos otra vez bajo una luz más clara. La figura de Isabel, muerta el 8 de marzo de 2025, sigue en el centro del debate. ¿Fue una madre valiente que luchó contra la falta de atención del gobierno o una creadora de un montaje que sacrificó vidas por su propia verdad? Las teorías de José Luis Moya, que sugieren que Hugo vive bajo protección de Interpol, y los hallazgos de Anabel Hernández y Ricardo Rafael, que señalan un ADN falso y el uso de su tarjeta después de su desaparición, alimentan la posibilidad de que este caso sea un engaño planeado. Sin embargo, sin el cuerpo de Hugo ni pruebas definitivas, la duda persiste como una herida abierta. Este caso ha mostrado las grietas de un sistema judicial vulnerable a la corrupción, donde figuras como Genaro García Luna pudieron haber jugado un papel oscuro. La sociedad mexicana se encuentra dividida. Algunos ven en la liberación de Juana un paso hacia la reparación, mientras otros temen que libere a culpables reales. Las protestas en las calles y los llamados de la ONU reflejan un país en busca de respuestas. ¿Fue Hugo asesinado en un ajuste de cuentas, escondido por deudas con el narco, o víctima de una mentira que benefició a su madre? La verdad sigue siendo un premio difícil de conseguir, un rompecabezas que, al día de hoy, permanece sin completar. Piense por un momento. ¿Hasta dónde llegaría usted por justicia y qué precio estaría dispuesto a pagar? El caso Wallace no es solo la historia de una desaparición, sino un reflejo de las ambiciones, los errores y las esperanzas de una nación. ¿Y tú crees que Isabel Miranda de Wallace en realidad murió? ¿O simplemente se escapó para evitar revelar la verdad?